lunes, bienvenidos a otro capítulo de Sensor UABC. Te invito a que te quedes al final del programa para ver todo el contenido que hemos preparado para ti. Esto es Sensor UABC, temporada 26, detectando el quehacer universitario. En esta ocasión estaremos presentando proyectos de la clase de producción audiovisual por parte del grupo 561. La materia de realización de contenido audiovisual está a cargo de la maestra Concepción Batzin Melgoza. Acompáñenme a ver parte de estos proyectos audiovisuales producto del esfuerzo de cada uno de sus alumnos. Nosotros realizamos este programa de divulgación televisivo titulado Un Día Con, en donde experimentamos un día en la vida de personas que desempeñan papeles esenciales en la sociedad, y pues es básicamente para inspirar a futuras generaciones a elegir pues su vocación, su profesión, y mostrarles que todos los trabajos son válidos y que pueden alcanzar lo que se propongan. Me gusta la experiencia de poder indagar en la vida de una emprendedora como lo es Marlene. Creo que todos en algún momento hemos pensado en emprender un negocio, en emprender algo. Entonces el objetivo de nosotros, de nosotras, era demostrar cómo es la vida de una emprendedora, qué es lo que hace, qué es lo que conlleva, que muchas veces no solamente el emprendimiento, sino que a veces son dos trabajos. Hola, hola, buenos días. Hola, hola, buenos días. Bienvenidos a pasar un día conmigo. Bienvenidos a mi casa, su casa. Como siempre iniciamos el día con cafecito. Y me presento, mi nombre es Marlene Giselle Torres, soy licenciada en nutrición, soy emprendedora y también la señora de la casa. Bienvenidos, espero que les guste mucho este día conmigo. Como hoy es lunes, empezamos el día checando la agenda de pacientes. Siempre me gusta en la mañana checar, confirmar para irme a mis pacientes seguros, pero les voy a explicar un poquito más. Yo soy licenciada en nutrición, tengo 9 años en la consulta privada, por lo tanto pues yo puedo agendar a mis pacientes a mis horarios y así me gusta organizarme. También tengo un segundo emprendimiento junto con mi esposo, que es un gastropark que tenemos aproximadamente 2 años que lo acabamos de empezar a construir. Es un proyecto en el cual queremos tener venta de diferentes estilos de comida y de bebidas. Entonces el día de hoy nos toca ir a los 2 trabajos. Primero que nada vamos a ir a las consultas, como les digo, que es lo que hago principalmente, que es mi trabajo tiempo completo, y después iremos al segundo y me van a acompañar al gastropark. Hoy es lunes, hoy se encuentra cerrado, pero el día de hoy vamos a llevar algunas cositas nuevas que tengo en casa para llevar, por ejemplo, producto de temporada, y también el día de hoy van a hacer algunas mejoras del jardín, que es cuando pues no hay gente comiendo. Así que empezamos el día de hoy. Hoy ya vi la agenda y tendremos pacientes empezando a las 10 de la mañana. Oigan, empezamos siempre con cafecito en mano, pero también el desayuno es importante. Los lunes casi siempre me toca hacerme algún batido pues práctico y rápido que cumpla con mis requerimientos. También me gusta mucho manejar redes sociales, ya tengo aproximadamente 10 años en redes sociales, y también me gusta hacer contenido. Así que parte de mis pacientes me han llegado a consulta porque me dicen que pues ven mi contenido. Como vivimos en frontera, muchos de los pacientes vienen de San Diego, de Tijuana, a Rosarito únicamente a la consulta. Eso me pone muy feliz. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer un batidito pues práctico, como les digo, para que no nos agarren las prisas para las consultas. Ahora sí, con desayunito en mano nos vamos al primer trabajo, al consultorio. Y listo, ya se fue la paciente del día de hoy. Ella venía principalmente para control de peso, para control de glucosa, ya que tenía algún diagnóstico de prediabetes. Lo estamos trabajando en sus rangos de glucosa. El día de hoy me toca hacer algunos planes de alimentación porque no se entregan algunos en el momento. Cuando hay alguna enfermedad tengo que trabajar en el diseño, contar todo lo que son los macros y los suplementos que le vamos a recomendar. Entonces me quedo caer siempre un poquito más para terminar los planes, mandarlos digitales para más tarde irnos al gastropark. El día de hoy vamos a ir a llevar algunas cosas para Navidad y también vamos a empezar a decorar un área nueva para los niños.
Estamos ubicados en zona muy turística, estamos a unas 2 cuadras del bulevar principal de Rosarito. Rosarito tiende a ser un lugar muy turístico, por lo tanto pues nos ayuda mucho que mucha gente pueda llegar aquí caminando. Incluso tenemos muchos festivales y por eso decidimos que fuera de alimentos, porque pues podemos ofrecer variedad. El concepto que tenemos es que podemos ofrecer diferentes comidas y si una familia, un grupo de amigos viene, cada quien puede elegir su alimento, su bebida y no tiene que ser como un menú especial como en un restaurante. Hace aproximadamente un año se nos dio la oportunidad de abrir el Café Monociclo, que es el que está por este lado, y ahorita nos pueden acompañar para que vean por dentro nuestra instalación. Las principales dificultades que se vienen es al inicio lo que es el invertir. Sobre todo el invertir fue, yo considero, uno de los principales dificultades que tuvimos. También el hecho de que éramos nuevos en este rubro de la comida, ya que mi esposo, como les repito, él es ingeniero, trabaja en una empresa maquiladora y pues mi tipo de trabajo también es muy diferente. Yo estoy en consultorio, como vieron en la mañana, entonces pues es un reto totalmente aprender a administrar alimentos, el manejo de alimentos, los permisos que se tienen que sacar, obviamente el invertir, el llevar todo el control con el arquitecto. Creo que eso fue la principal reto que tuvimos, el que era un rubro nuevo para nosotros, y el segundo pues obviamente la inversión, porque como jóvenes pues también queremos hacer mucho, pero a veces se dificulta claramente con la inversión. ¿Qué consejo le daría a un emprendedor? El principal es que no desistan. Suele ser algo común que pasa, que no ves tu retorno de inversión pronto. Quieres verlo pronto, los primeros meses, y la realidad es que no es así. Yo les puedo decir, tenemos con nuestro gastropark aproximadamente 2 años y sin embargo aún no se logra ver esa inversión que hicimos al inicio. Otra cosa que es bien importante es el que seas constante, porque luego pasa que empiezas con mucho entusiasmo, mueves mucho las redes sociales, invitas a tu familia, a tus amigos, pero luego va bajando esa motivación. Entonces eso es importante, que seas constante, tanto en horarios, tanto en las mismas ganas, y que tu producto siempre sea el mismo. Eso es algo que le digo como emprendedores. No siempre es el que va a descansar más, no por ser el emprendedor es el que vas a poder delimitar más. Al inicio así es, te toca hacer poquito de todo. Ahora sí que, como me vieron, pues nutrióloga, también entramos en la parte de cafetería, barista y pues aquí en la administración. Les recomendaría que se echen la vuelta, que vean que también como jóvenes pues puedes aprender siempre algo nuevo. En nuestra cuestión como nutrióloga pues se me da un poquito el área de alimentos, sobre todo la cuestión de lo que es higiene de alimentos, control. Sin embargo pues en la cafetería no, y siempre es buen momento para aprender, no importa tu edad, no importa lo que estés haciendo, puedes aventar un giro nuevo, algo nuevo. Como les comentaba, tenemos muchos chicos que son estudiantes, por lo tanto también está muy padre que ellos puedan hacer algo en la mañana, algo en la tarde, y que puedan tener 2 empleos, algo muy padre. Como estudiantes, anímense, cálenle, porque obviamente desde que estás estudiando puede que tengas como tu sueño. En mi cuestión siempre fue mi consultorio, nunca imaginé estar en este rubro, sin embargo ahora me hace muy feliz el haberme animado y aventado junto con mi esposo a emprender este nuevo proyecto. Jamás me imaginé estar adentro de una cafetería, ni siquiera administrar un lugar donde hay tantas personas, y es algo muy reconfortable saber que pues no fue en vano todo el esfuerzo que se hizo. Así que aunque estudie en una cosa, puede que seas bueno en otra, y también es muy válido, así que nunca se cierren a las nuevas oportunidades, a que algo nuevo que emprendan les pueda ir muy bien. Y pues cualquier cosa que ustedes se propongan con esfuerzo lo van a alcanzar. Muchas gracias por estar todo el día conmigo. Oye, junta tu basura. Stars y karaokes profesionales. Se agarra el plástico, se levanta el plástico y al bote. Reciclaje, reciclaje, reciclaje. Y al bote. Reciclaje, reciclaje, reciclaje. Se agarra el pan, se come el pan y el resto. Reciclaje, reciclaje, reciclaje. Y el resto. Reciclaje, reciclaje, reciclaje. Se agarra la lata, se aplasta la lata y al bote.
reciclaje, reciclaje, reciclaje y al bote, reciclaje, reciclaje. Separar la basura no es solo un hábito, es un acto de responsabilidad hacia nuestro planeta. Creo que la salud mental, aunque ahora es más abierto, aún hay personas que son muy cerradas con este tipo de temas y que si vemos como que se viera cómo las personas buscan la ayuda y a veces no la reciben y concientizar de esa forma. Pues fue un trabajo, aunque fue un tema muy serio, estuvo divertido trabajar en equipo y creo que fue una bonita forma de que todos puedan ver lo que sucede a lo mejor en la cabeza de algunos de ustedes, no sé, y que si necesitan ayuda así, pues puedan buscarla. Adelante. Toma asiento. Bueno, ¿y por qué estás aquí? La salud mental suele ser un tema tabú en muchas familias. Muchas personas no expresan su sentir por miedo a recibir críticas, burlas y hasta rechazos. El día de hoy te voy a contar mi historia y cómo llegué a este punto. El hablar con mis amigos de cómo me sentía era una misión casi imposible. Normalmente no estaba con ellos a solas o era interrumpida por otras personas, como en este caso. La tristeza era algo que me consumía día con día. Normalmente me sentía sola y sentía que los únicos que estábamos en compañía éramos mis pensamientos y yo. Así que un día decidí platicarlo con mi mamá. Hola, mami. ¿Qué pasa? Oye, quiero platicarte de un tema muy serio. Es que creo que estoy mal de mi salud mental. No, pero es que es en serio, o sea, siento que necesito el psicólogo o algo así. Tú siempre estás pensando que necesitas el psicólogo. ¿Qué pasó? ¿Qué vas a hacer o qué? ¿Qué sientes? Pues me siento triste. Ay, Dariana, pues ponte a hacer algo, no sé. Siempre hay algo que hacer para que se te quite esa tristeza. Recoge tu cuarto, no sé, ponte a bailar, a cantar. Hay muchas cosas que hacer. Ok. Siempre hay algo que hacer. Al no ser comprendida después de haberlo platicado, empecé a sobrepensar y explicarme qué hacía entonces aquí. Hasta que se llegó el día en el que decidí ya no estar más. ¿Ma? ¿Pa? ¿Ma? ¿Estás aquí? Mami. ¿Pa? Ya no puedo más. Antes de que nos olviden. Hola, estamos. Enróllate eso y agárrala así.
¿qué voy a hacer? Rasgaremos paredes y buscaremos restos. No importa si fue nuestra vida. Y entonces sucedió. Me quité la vida. Qué raro que estés aquí. El suicidio es una tragedia que no solo pone fin a una vida, sino que también deja un vacío en las familias, los amigos y las comunidades. Hoy en día es crucial reflexionar sobre este tema, ya que especialmente afecta a nuestros jóvenes, quienes representan el presente y el futuro. Seamos conscientes de las señales y generosos con nuestras palabras y acciones. Nunca subestimemos el poder de la conexión humana, porque cada vida cuenta y juntos podemos ser el faro de esperanza para aquellos que lo necesitan. Y ahora ya pueden apreciar el resultado de este arduo trabajo durante todo el semestre. El equipo de Sensor UABC los felicita por su dedicación y creatividad. Este aplauso es para ustedes. Quise profundizar más de esto porque realmente el primer impacto que es cuando la conocemos, nadie conoce lo que son los reumas o lo que tiene que vivir ella día tras día. Y más que nada por su carrera, porque como ella va en la Facultad de Artes, ella lo que más se dedica es a hacer las esculturas, y más que nada hacer performance, que no sé si lo dije bien. Entonces hay veces que de hecho hasta en la entrevista había una parte que se había resaltado que dijo: yo no me puedo cansar al final de cuentas porque yo tengo que seguir haciendo las cosas. Hay mucha gente que piensa que, como no tiene mucho conocimiento de esto, piensa que ella solamente está dando excusas, que solamente quiere estar de floja. Bienvenidos sean mis estimados televidentes. Hoy hablaremos de un tema que hemos escuchado por las personas que lo sufren. Aún no se da mucha información de lo que es. No siempre comprendemos en su totalidad lo que conlleva sufrir con las reumas. Unos pocos aún no sabemos lo que conlleva con el sufrimiento de vivir y lo que atrae esta condición. Los reumas son todo el conjunto de dolores que se relacionan con el aparato locomotor, los cuales afectan a una o a varias estructuras, como ligamentos, tendones, músculos, huesos, etc., según la página de Dove Doctors en México. Los síntomas más habituales son el dolor articular y la hinchazón, dificultad para moverse, enrojecimiento, aparición de nódulos sobre las articulaciones, cansancio, fiebre, falta de apetito e irritabilidad. Para entender realmente lo que significa vivir con esta condición, hoy nos acompaña Lisette Pérez, una mujer que ha enfrentado esta enfermedad durante varios años y nos compartirá un poco su experiencia personal. Es una historia de lucha, de adaptación y sobre todo de aprendizaje, así que damos por bienvenida esta sesión titulada Bajo la piel, vivir con reumas. Mucho gusto, yo soy licenciada Mariana Salva Pérez, tengo 21 años y soy estudiante de la Facultad de Artes en la UABC. Cuando era muy pequeña, no recuerdo la edad exacta, pero yo sé que desde muy pequeña ya las presenté porque mis papás cuentan que cuando era pequeña yo me quejaba de dolores en las articulaciones y pensaba que eran calambres, hasta que ponle que como unos 10 años mi papá me sentó y creo que sospechó que tienes artritis.
que yo he presentado han sido cansancio extremo, hasta la gente lo puede notar y piensa que es porque no he dormido. Puede ser también la pérdida de apetito. No tengo hambre en todo el día, entonces realmente me tienen que estar diciendo come algo y así para que justamente me acuerde de esto. He tenido justamente pérdida de movilidad y de hecho en este momento estoy teniendo reumas. Estoy aquí en el brazo, en el hombro, me queda en el dedo índice, tengo la rodilla izquierda y el tobillo izquierdo, básicamente me queda la mitad del cuerpo. Hasta los 18 años, pero originalmente yo había ido por otra enfermedad. Aproveché la ida con el médico. Al principio se rió por la edad que yo tengo, ya que es una enfermedad que se presenta en las personas de la tercera edad, pero ya cuando le conté mi situación, le conté que toda mi familia paterna padecen de esta enfermedad y sus variantes, vio los síntomas que yo tengo, decidió hacerme radiografías y también hacerme un par de ejercicios para ver si realmente tengo. Desgraciadamente por la economía que yo tengo, no me pude hacer estudios más profundos para saber qué tipo exacto yo tengo de artritis, pero sí me confirmó que yo tenía artritis reumatoide y por lo tanto me dio diclofenaco, dependiendo qué tan doloroso sea los síntomas. Tiene que ser 1 o 2 pastillas al día, una pomada igualmente de diclofenaco para untármelo en las articulaciones afectadas. Los síntomas de los medicamentos tardan hasta horas para que puedan surgir efectos. Digamos que también parte del tratamiento es también cuidarme del clima, ya que a mí me afectan mucho los cambios de climas abruptos. Como me afecta varias partes del cuerpo y mi carrera implica, pues, por ejemplo, usar mucho las manos, estarme moviéndome mucho, sí afecta mucho en mi día a día. Ha sido muy solitario porque yo no conozco a gente de mi edad que tenga esta enfermedad. Me afecta mucho porque cuando yo digo explícitamente que me duelen las articulaciones, estoy cansada y así, piensan que es una excusa para no hacer mis trabajos. O el hecho de que yo no pueda caminar, que tengo que transportarme, es muy complicado porque pues tengo que caminar sí o sí, tengo que hacer las actividades sí o sí. No puedo parar y decir que se pare el mundo, necesito descansar. No puedo hacer eso. Al menos por el estilo de vida que yo tengo, no puedo hacer no puedo hacer como ese tipo de parón. Suena un poco triste, pero te acostumbras a esta edad, pues no tendrás a nadie con quien te puedas entender y conversar este tipo de temas. Demasiado, porque por lo mismo de que no hay mucho conocimiento de esta enfermedad, pues luego gente externa a mí que no sabe que yo tengo esta enfermedad, sí me empieza no creo que la palabra sea discriminar, pero sí empiezan a quejarse de que soy una floja, que no quiero hacer nada, que todo lo estoy haciendo como excusa. Entonces es complicado porque vaya, muchos piensan, pues tienen una fuerza de un joven y así. No, en mi caso no, al contrario. Con el paso de los años yo he estado perdiendo fuerza en mi cuerpo y es algo que yo no puedo controlar porque no tiene cura. Es una enfermedad que a final de cuentas el final es la destrucción de los huesos y básicamente queda inservible el cuerpo, las articulaciones. Vive tu vida normal, haz todo lo que puedas. Eso sí, no te sobreesfuerces demasiado porque la vas a pasar muy mal. Y te lo digo yo de experiencia que muchas veces yo me he sobreesforzado y eso me ha llevado a estar en cama durante, ¿qué le gusta? Como 2-3 días de que todo el cuerpo me da y no me puedo mover. O que tengo que estar viniendo a clases y fácil 2 días enteros estoy con un brazo así y no es nada agradable. Entonces cuídate mucho, vive tu vida normal, haz ejercicio que te va a servir demasiado para las articulaciones y intenta vivir lo más normal posible. Lo que me gustaría que se quedaran de todo esto es que pues investiguen un poco más del tema, tal vez no a profundidad, porque por ejemplo en mi caso yo sí lo he hecho para mis proyectos y pues visualizar más esto. No señalen a primera vista, porque no es fácil llevar esta enfermedad. No los juzguen a primera vista, o sea, investiguen un poco del tema, un poquito tal vez de los síntomas y decir, ok, no lo tiene fácil, vamos a ayudarle y así, en lo que se pueda. Claro, igualmente que sea independiente, pero lo importante es no le hagan sentir mal, no lo excluyan, no le digan de cosas solo porque piensan que es un flojo y así, sino es porque no puede. Y no es como nuestra elección decir, sí, claro, voy a pasar 21 años de mi vida
teniendo esta enfermedad, así nada más porque si no quiere hacer nada, ¿no? No lo desvaloricen solo por tener este tipo de enfermedades. Créanme que tener un apoyo tanto de amistad como familiar va a servir mucho para no caer en síntomas depresivos, que desgraciadamente son una de las consecuencias de esta enfermedad. Por este tipo de enfermedades lo que provoca es que tengas muchos problemas en relaciones interpersonales, sexuales, tengas problemas en tu trabajo y desgraciadamente tienes una de dos. Pasas esto por el resto de tu vida medio cojeando, vamos a decir de esa manera, como tú puedas moverte y así quedas incapacitado, o directamente la última opción es pierdes totalmente la movilidad de tu cuerpo y probablemente te tengan que amputar. A continuación, tenemos a la enfermera Wendy Álvarez, quien nos compartirá recomendaciones de cómo vivir una vida saludable y los tratamientos que llevan algunas personas que sufren de estas enfermedades. Y pues las recomendaciones que yo les daría sería que cuiden mucho su alimentación, que cuiden su peso, que intenten hacer ejercicios de movilidad, que pueden hacer masajes a su mismo cuerpo con cremas, ya sean especiales que tengan, como te digo, analgésicos o solamente cremitas relajantes, estar relajados. Y algunos de los tratamientos que se pueden seguir, pues el primero serían pues analgésicos para aliviar el dolor que se les dan a los pacientes, que se les puede hacer una terapia de caliente y frío, que son hidroterapias, también como ejercicios terapéuticos o pues fisioterapia, también ejercicios de movilidad. Y pues el tratamiento que llevaría cada paciente sería diferente porque se tiene que diagnosticar bien el tipo de reumas que está teniendo el paciente. Entonces no todos los tratamientos sirven igual. Hay pacientes que necesitan hasta cirugías y otros que con puros ejercicios de movilidad o cosas así pues sienten un alivio, un descanso con analgésicos. Pero cada paciente necesita ser diagnosticado para de ahí hacer un plan de cuidados o de tratamiento para el paciente. De nuestra parte ha sido todo. Espero que les haya gustado y los esperamos en el siguiente capítulo. ¿Y qué tal te parecieron estos proyectos audiovisuales? Interesantes, ¿no? No olvides sintonizarnos todos los domingos a la 1:30 de la tarde por Síntesis TV. Al igual que no se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como @SensorUABC. Y bueno, cimarrones, esto fue Sensor UABC temporada 26, detectando el quehacer universitario. Nos vemos a la próxima.